efectivamente los tiempos han cambiado, pero la definición de la figura del asesor fiscal está hoy como estaba hace muchos años. Es decir, no tenemos aún una figura legalizada, por así decir, porque los intereses corporativos de economistas, abogados, muchos profesionales han hecho que sea muy difícil la regulación de la figura del asesor fiscal. Este es un punto de partida que hay que traer aquí cuando hablamos del asesoramiento financiero, por una razón, porque en el fondo de ese asesoramiento financiero está la responsabilidad del asesor fiscal que aconseja la inversión en determinados productos. Por eso yo creo que es muy conveniente ese asesoramiento, pero es muy conveniente hacerlo con mucha dosis de conservadurismo y con empresas con las que ir de la mano, que pisen terrenos firmes y que no sean resbaladizos. En este sentido yo tengo que decir mi vinculación con Mapfre como simple asegurado data de hace muchísimos años. Yo recuerdo que cuando saqué la cátedra en Murcia, estoy hablando casi de la prehistoria, yo estaba en Murcia, estaba recién casado, tenía 2 niños pequeños y no tenía ningún patrimonio personal. Venía a Valencia los fines de semana a ver a mi madre, que en paz descanse, y a ver al Valencia. Siempre me preocupó el tener un accidente en la carretera y dejar a mi mujer y a 2 niños, uno aún iba en camino y el otro tenía 1 año. Me aseguré con un plan de pensiones, un seguro de vida. He andado siempre rodeado de seguros. En el terreno profesional, sin embargo, en el momento que estamos ahora, se plantea un problema de muy difícil solución para vosotros que ejercéis la profesión, que somos compañeros, y es el asesoramiento, lo decía Enrique Palmer, el asesoramiento en el marco de una legislación fiscal caótica. A mí me han preguntado muchas veces qué pasa con los seguros de capital diferido cuando el legislador español en la ley 35, la ley vigente de renta, decide acabar con la reducción del 40% para todas aquellas cantidades que teóricamente estaban bonificadas en un 40%, hasta que llega el legislador y dice, pues a partir del 1 de enero de 2007 se acaba esta bonificación, se mantiene retroactivamente, normal, pero a partir de ahora el régimen va a cambiar. Los seguros están cambiando continuamente y ese cambio hace que la función del asesor tenga que ser, yo al menos así la concibo, una función muy conservadora y sobre todo poniendo al cliente ante una tesitura muy clara, decirle esto es lo que hay hoy, lo que habrá mañana, mire usted. Yo le garantizo que la fiscalidad de este producto a fecha de hoy es esta. La que será mañana no lo sé. No lo sé porque tenemos un legislador demente. Tenemos un legislador con pocas neuronas, muy poquitas. Y no hablo del actual evidentemente, pero hablo del anterior. Es decir, hablo del Partido Popular, del Partido Socialista y del que venga mañana. Es decir, neuronas hay pocas, sentido de la responsabilidad ninguno. Y en consecuencia, lo que no saben, porque forman parte de esta sociedad, que es una sociedad absurda, una sociedad, bueno, donde yo veía lo que decía Enrique Palmer, los cambios de hábitos, es una sociedad que entiende como normal ya aparcar a los padres y a los abuelos en residencias que no dejan de ser un parking, pero de personas, no de coches. Es decir, con una sociedad que juega con esos valores, es decir, que no valora nada, pues puede pasar cualquier cosa. Y es lo que está pasando, ¿eh? Tenemos un legislador con el que no se pueden hacer planes de previsión a largo, ni a largo ni a corto plazo. Es decir,
Voy a poner nada más un ejemplo que comentaba antes con Arturo. A finales del año pasado se modifica la ley de renta. Modifica la tributación de los rendimientos de actividades económicas y pone en cuestión otra vez el problema de la retribución de los administradores, de los socios, de los gerentes, de los altos directivos. Bueno, desde la publicación de la ley de renta, de esa reforma que es en noviembre del año pasado, no hay día que la agencia tributaria no aclare algún concepto. No, es de locos. ¿Ve usted? Lo que tiene que hacer es hacer una buena ley y ya la interpretaré yo. No hace falta que usted me esté diciendo todos los días. Hoy le comentaba, ayer se publicó una nota sobre el IVA en el caso de la retribución de los socios de sociedades profesionales, en las que estamos nosotros. Esta nota de la agencia tributaria viene a aclarar una nota que publicó la semana pasada. Y además esta nota que se publica ayer dice que es provisional. Diga usted, vaya a mamar, con perdón. Vaya a mamar, con perdón. Yo no necesito, primero, si hay una buena ley, yo no necesito que nadie me la aclare. Alguna neurona tenemos todos los que estamos aquí. En segundo lugar, si usted no sabe qué va a hacer con carácter definitivo, no haga notas. Pero lo que no puede hacer es hacer notas como hacen WhatsApp o mensajes o tal. Bueno, esto forma parte de esta sociedad descerebrada en que estamos. Pues sí, efectivamente, forma parte. Acabo enseguida porque si no me caliento. Y claro, yo pienso mucho porque yo soy persona agradecida. A mí lo que más me gusta es el estudio y siempre agradezco que la vida me haya hecho abrirme camino a base de estudio y en el camino del asesoramiento fiscal. Y por eso lamento la situación en que estamos en este momento todos nosotros que nos dedicamos a lo mismo. Que podemos dar consejos condicionados porque en eso hemos de ser absolutamente claros. Yo hay un producto, por hablar de una cosa concreta que de siempre he tenido, que me parece que es un producto estrella, que son las primas vitalicias. Para mí la prima vitalicia, yo nunca he entendido por qué las entidades aseguradoras no han jugado más fuerte en este tema. Siempre Vicente Guard lo conoce bien. Yo tengo primas personalmente, primas vitalicias. En este momento tienen un inconveniente, el inconveniente de la rentabilidad. La rentabilidad baja en este momento. Pero en fin, lo que no entiendo, he visto que Enrique Palmer decía que el 46% del ahorro nacional está invertido en depósitos bancarios. Yo es que eso tampoco lo entiendo, no entiendo nada. Como ven, no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo se pueden tener hoy depósitos bancarios habiendo productos que tienen una fiscalidad infinitamente mejor? Son las rentas vitalicias. Es decir, dicen, la renta vitalicia está baja, ¿qué están dando? ¿El 1,5? Bueno, pues mire usted, entre el 1,5 de lo que al final una persona con más de 65 años va a tributar por un 8% con la rebaja de la... Pues claro, si usted tiene un depósito bancario, pues lo tenían que hacer legislador. Claro, es un premio Nobel también. Es decir, usted, pues bueno, pues ahí está, que la gente tiene miedo. Es evidente que tiene miedo. Pero para eso están las compañías aseguradoras. Yo no voy a vender nada. ¿Sí? Me parece que Mafre es una compañía en ese sentido, bueno, conservadora. Yo siempre he dicho, creo que lo sabes, que extremadamente conservadora. Yo hubiera dado algún paso más en determinados productos, pero en fin, como yo no mando nada, pues no. De manera que, en conclusión, vamos a seguir teniendo un panorama absolutamente indefinido en la figura de lo que es el asesor fiscal. La gente no espera que el asesor fiscal le diga dónde tiene que invertir y, sin embargo, yo creo que es una función que tenemos que hacer, cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. Claro, tampoco hay que jugarse. En segundo lugar, en este momento, la colaboración con entidades aseguradoras solventes en general, es fundamental. Es fundamental a ver si conseguimos sacar de ese pavor que tiene la gente
que tiene depósitos bancarios cuando puede obtener rentabilidades muy superiores simplemente acudiendo a una entidad aseguradora. Y en tercer lugar, pues que Dios nos coja confesados con el legislador español, porque evidentemente no se pueden hacer planes de nada, absolutamente de nada. Tenemos un legislador que desde hace 20 años es un legislador que yo creo que tendría que estar sujeto a tutela como si fuera un niño, porque es un legislador solo pendiente de su posición social, queriendo ser, bueno, pues mandar, concejales, diputados, no sé qué, y absolutamente lerdo a la hora de diseñar un sistema fiscal que pueda garantizar una previsibilidad razonable. De manera que a luchar y muchas gracias.